Muy buen día, querida familia Lampey, bienvenidos al estudio del libro de los Hechos. Continuamos ahora con el capítulo 27, que fue donde nos quedamos. Pablo, después de estar ahí custodiado, después de haber predicado el evangelio ahí en un auditorio, ahí en Cesarea, junto a el rey Agripa, y junto ahí a otros gobernantes y gente muy importante que estaba ahí reunida. Pablo ahí predicándoles el evangelio, una vez más Dios concediendo esta petición quizá de Pablo. Así que, bueno, ahora nos dirigimos hacia Roma. Va a salir desde Cesarea hacia Roma, un viaje aproximadamente de un mes o quizá menos, pero este viaje se convierte en algo muy complicado y muy difícil que llega incluso hasta los 5 o 6 meses aproximadamente en llegar hasta Roma. ¿Por qué? Porque bueno, se topa con un montón de cosas complicadas como vientos, huracanados, lluvias, tormentas, incluso casi por ahí pierden la vida en un naufragio. Bueno, el día de hoy estamos comenzando este capítulo, así que acompáñanos ahí a Hechos, capítulo 26, versículo 1, para comenzar. Voy a darles lectura y dice así: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bueno, primero que nada aquí nos nombra un centurión. Un centurión, bueno, para los que no saben, es un comandante que está a cargo de 100 soldados romanos. Eso es un centurión. Ahora, la compañía Augusta, pues había diferentes compañías. Entre ellas estaba esta, que era era una compañía muy importante, que era la que custodiaba presos, custodiaba también alimentos que venían desde Egipto o desde otras regiones y cargaban esos barcos llenos de granos. Y entonces se necesitaba una compañía que fuera la protectora justamente de esa carga. En este caso son presos y los van a tener que cuidar, custodiar, proteger, ¿no? Así que está la compañía Augusta. Dice el versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí en el versículo 2, es muy importante que entendamos que empieza y embarcándonos. El autor de Hechos, que es Lucas, aquí se está volviendo otra vez a incluir. Recuerden que él no se ha despegado de Pablo y ha estado ahí al pendiente de todo lo que está sucediendo con Pablo. Es por eso que está escribiendo justamente el libro de Hechos, justamente en esta parte, ¿no? Así que en el versículo 2 dice, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco. Esta clase de nave es una nave un poquito más pequeña, no caben muchas personas, como nos dice en el versículo 37, que eran 200 y tantos presos, pero claro, ese es en otra nave que ahorita van a transbordar, ¿no? Más adelante. Esta nave solamente va a llegar a los puertos de Asia, no más allá. Pero ahí en Asia, ellos van a tomar otra nave un poco más grande, y en este caso, pues incluso hasta más presos. Dice ahí, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. O sea, Pablo llevaba 2 acompañantes. No solamente era Lucas, sino que también era Aristarco de Tesalónica. ¿Cómo es posible que a un preso le puedan dejar llevar incluso acompañantes? Bueno, recuerden que Pablo pues tenía el favor también de estas personas, no solamente porque no había sido todavía juzgado, sino que su juicio se iba a llevar a cabo allá en Roma con el mismo César. Así que él todavía no era un criminal o no había una sentencia con Pablo. En cambio, los demás ya estaban sentenciados y muchos de esos presos que llevaban ahí, lo más seguro es que iban a terminar en la arena, ahí en el Coliseo romano, porque todos ellos iban hacia Roma. Y recordemos en la historia que ahí en el Coliseo romano, justamente en esas batallas de gladiadores o batallas con algunas bestias, metían también esas personas que estaban sentenciadas a muerte. Pero antes de morir, pues por lo menos vamos a divertirnos con ellas. Esto era el pensamiento de estos grandes personajes ahí en Roma, como son el emperador o los emperadores, ¿no? Vamos ahí al versículo 3, dice, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Lo ven? Bueno, este centurión se portó muy buena onda, se portó muy buena gente, tanto que dejó ir a Pablo, ¿no? A ir a sus amigos. ¿Y quién creen que eran sus amigos? Pues la iglesia. La iglesia en Sidón había personas convertidas, había cristianos y que conocieran también a Pablo. Así que fue atendido por ellos. Y a lo mejor les fue de alimento, a lo mejor se bañaron, a lo mejor no sé, cambiaron sus ropas, etcétera. Pero qué confianza, ¿no? Qué confianza tiene esta persona que está a cargo de estos presos, tener la confianza de Pablo, de decirle, ok, ve,
pero esa confianza de que él iba a regresar porque iba a tener que ir a Roma. Pues claro, era el jefe de 100 soldados, pues yo creo que pues era de ley que iban a obedecer. Así que vamos al versículo 4, dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí un centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Dice acá que una nave alejandrina. Esta nave alejandrina, a diferencia de la primera nave, que es una nave adramitena, en cambio esta alejandrina es una nave más grande donde justamente se usaban para cargar granos. En esa nave grande, pues bueno, entraron varios presos. De hecho, déjame les digo el dato de cuántos presos. Creo que está ahí más adelante en el versículo 37. Dice, y éramos todas las personas en la nave 276. 276 personas iban a entrar en esta nave, entre capitanes, entre marinos, entre soldados, entre presos, incluyendo ahí a Pablo, Lucas y este otro acompañante, Aristarco. Entre todos ellos, dice acá en el versículo 37 que eran 276 personas. O sea, date una idea de qué tamaño pues era esta nave alejandrina. Era grande, considerablemente grande, que podían caber muy bien estas personas. Así que bueno, se embarcan. Esta nave, para que te des una idea también, tengo acá un dato interesante, no tenía timón, sino que tenía atrás dos especies como de aletas que con esas se dirigía el barco. Medía 50 metros de largo aproximadamente, con 10 metros de ancho. Tenía un mástil en medio con una vela también que era cuadrada. Así que estas eran las naves alejandrinas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice acá el versículo 7. Navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Agnido. ¿Qué significa navegando con muchos días? Claro, un viaje que debería ser quizá de un día o menos. Dice acá que muchos días. Recuerden que el viento estaba contrario, como si Dios sabemos que controla todas las cosas, controla, la otra vez estábamos hablando el domingo que Él controla todo lo que es natural, porque Él lo hizo, Él lo creó, incluso los vientos, incluso todas las cosas físicas, Dios las controla, nada se mueve sin su permiso. Entonces cuando nosotros vemos esta clase de historia acá media intensa con el viento y dice que eran muchos días ahí navegando porque tenían el viento contrario, parecería como que no quisiera que Pablo llegara a su destino. Sin embargo, Dios tenía un propósito con todos los del barco. Otra vez Dios usando a Pablo, más adelante lo vamos a ver, y parece ser que aquellas cosas que nos parecen complicadas, un problema o incluso que nos estresan, muchas veces esas cosas son las que Dios usa, no solamente para curtir nuestro corazón o nuestra mente, nuestro carácter, sino que también Dios nos usa en medio de eso para que otras personas sean bendecidas. Y eso es lo que está pasando o lo que va a empezar a pasar con Pablo en este viaje complicado. Dice ahí, y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Estaba ahí la ciudad de Lasea. Versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Bueno, antes de esta amonestación, déjame tocar aquí dos puntos que nos habla el versículo 9. En la primera parte dice, y habiendo pasado ya mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. ¿Por qué ya peligrosa? Porque obviamente ya sabían que en esos tiempos ya no se navegaba y mucho menos naves grandes como esta y mucho menos adentrarse al mar Mediterráneo porque están los registros entre septiembre, a mediados de septiembre y a finales de noviembre. En esa época realmente le llaman todos los vientos de otoño. En esos vientos de otoño puede haber ciclones, puede haber mucho viento como es el que estamos viendo y se torna peligrosas pues el navegar. Todos los marinos saben que en esa época no se navegaba. Por eso es que dice aquí que se está tornando peligroso. Lo más seguro
es que Pablo pudo haber salido en agosto y todavía es un buen tiempo para navegar. Sabiendo que a lo mejor su viaje iba a durar un mes, pues dice, pues bueno, está muy bien si salimos de agosto. Pero acá ya está pasando algunos días, incluso quizá algún mes o más. Pero en el 9 dice, habiendo pasado ya mucho tiempo. No sabemos con exactitud, dice, siendo ya peligrosa la navegación. Pero también hay otro dato, dice, por haber pasado ya también el ayuno. Pablo les amonestaba. Ok, ¿cuál ayuno? ¿De qué ayuno nos está hablando? Bueno, pues en estas fechas, en esas fechas en las que estamos hablando, que es octubre aproximadamente, es muy probable que haya sido el 5 de octubre, si es que en este momento fue el año 59 después de Cristo, bueno, la fiesta que se celebra permite un ayuno y es en el 5 de octubre. ¿De qué fiesta estamos hablando? Bueno, ahí en Levítico 16, del 29 al 34, tú puedes ver que es una fiesta y es el día de la expiación. Es un día al año donde la gente va y ayuna ese día, pero también sacrifica a Dios pidiendo perdón por sus pecados, y ellos saben que ese día es muy muy especial porque son el día donde a partir de ese día Dios está escuchando las oraciones de su pueblo, porque es un pueblo que se ha arrepentido, que ha traído sacrificio y que perdona ahí a su pueblo. Es un día importante y los judíos que iban ahí, lo más seguro, pues bueno, habían hecho un ayuno. Así que vamos ahora al versículo 10. ¿Y qué es esta amonestación de la que está hablando acá? Dice ahí en el versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser como un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí Pablo está amonestando quizá a los dirigentes, a los que están llevando esta nave, que puede ser el capitán, puede ser el centurión, algunos soldados, que están ahí charlando si tomar la decisión de salir o no salir, porque eso, quedarse representaba un gasto porque tenían mucha gente y pues hay que alimentarla. Y salir representaba un riesgo porque pues había vientos, no sabemos, bueno, más adelante sabemos que incluso había ahí una especie de huracán. Entonces para ellos era difícil tomar esa decisión. Y Pablo, pues les da acá el consejo, bueno, pues entonces quedémonos, ¿no? Porque si no va a ser mucha pérdida, va a ser perjuicio, ¿no? Para todos nosotros y peligramos nuestras personas. Ahora, Pablo era un hombre muy sabio. Pablo era temeroso de Dios. De hecho, tenemos muchas características que aquí, bueno, yo aquí estaba notando. Una, pues tenía el favor del comandante. Su comportamiento era prácticamente como debe ser, ¿no? De un cristiano. Era una persona confiable, sabia, temerosa de Dios. Dice ahí Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor a Dios. Una persona sabia va a tomar en cuenta a Dios, va a tomar en cuenta lo que dice Dios en su palabra, y en base a eso él va a tomar una decisión. Quizás si a Pablo le dicen, oye, pues ¿tú qué harías? Pues Pablo dice, pues quedémonos aquí en Creta. Sin embargo, ahí en el versículo 11 nos dice así: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo estaba diciendo. En pocas palabras, lo que estaba haciendo acá se puede decir como el encargado, el centurión, dice que le daba más crédito ¿a quién? Al piloto, o sea, a la experiencia de los marineros, a la experiencia obviamente de una persona que tenía a cargo una nave, que es el piloto, que sabía seguramente esa ruta. Yo creo que no era la primera vez que lo hacía. Y pues claro, escuchar a Pablo, que es un judío, que dice que es romano, y que aparte está acusado, y predica de un tal Cristo, hacerle caso a alguien que tiene la experiencia, que es dueño de la nave, que es el piloto, tiene el conocimiento, ¿verdad? Y conoce esas aguas, pues bueno, le hago caso al piloto. Yo creo que para nosotros es normal hacerle caso a las personas que tienen la experiencia, pero muchas veces no vemos la sabiduría que Dios pone en las personas. Así que este centurión decidió hacerle caso al piloto. Y dice, y al patrón de la nave. Algo también importante que rescatamos de aquí es que no solamente a la gente con experiencia, sino que las circunstancias o lo que está ahí te deja ver como que, bueno, es para allá. Sin embargo, puede ser engañoso y se pueden equivocar. Las circunstancias acá dice el patrón de la nave. ¿Cómo era el patrón de la nave? Bueno, pues era una nave grande, se veía poderosa, estaba fuerte, no creo que un viento la pueda tumbar o la pueda arruinar, no está lloviendo. Entonces, pues tengo el mejor piloto, pero aparte tengo una nave poderosa. Así que pues hagámoslo.
y deciden darle para adelante. Versículo 12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y al sureste, e invernar allí. Así que no se decidían, ellos ya habían tomado la decisión de salir, no quedarse en Creta y quisieron todavía esa parte costearla, pero parece ser que no iba a ser tan fácil. Ahora, ¿por qué el consejo de Pablo? Vamos a ver el por qué. Fíjate, trasládate ahí a 2 de Corintios. Vamos allá a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice así. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Quiere decir que la experiencia de Pablo, él ya había estado 3 veces naufragando. Él conocía cómo era el mar Mediterráneo en tales fechas, quizá. Él sabía, ya nomás al ver los vientos, ver las nubes y ver los detalles que se estaban dando, como para decir, bueno, yo he pasado estas 3 veces, pues veo las mismas condiciones, es muy probable que suceda lo mismo. Fíjense lo que dice el versículo 26. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Parece ser que Pablo, un hombre, un siervo de Dios con un corazón de siervo, ¿verdad? Que temeroso de Dios, sabio, parece ser que también ha pasado por ciertas situaciones, circunstancias que justamente lo hacen con este tipo de carácter. Un carácter muy parecido al de Cristo. Así que este carácter y esta experiencia vasta de su servicio le ha permitido experimentar muchos sufrimientos, de manera que con toda esa experiencia y con toda esa sabiduría que él ha adquirido, está dando acá un consejo, el cual pues no le tomaron en cuenta y aún así se fue la nave y padeció todo lo que vamos a continuación a leer. Fíjate, trasládate ahí al versículo 13 del capítulo 27 de Hechos. Continuamos con este viaje. Dice así. Vamos al versículo 13, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Qué era lo que deseaban? Pues esa brisa del sur, que los empujara hacia el norte y también parte del oeste para llegar a Italia, hacia Roma. Entonces dice ahí, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La palabra Euroclidón es una palabra, se puede decir mixta, te puedo decir que bueno, esta palabra que es griega y latina al mismo tiempo, bueno, surge esta que es Euroclidón, que significa que es un viento del norte con un viento del este, y al juntarse estos dos vientos forman una especie de huracán, una especie de viento sin lluvia, simplemente es viento muy muy fuerte que puede llevar a cualquier nave hacia donde ese viento quiera. Eso es un Euroclidón. Así que el versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Lo ves? Hasta ahorita no está hablando de brisa, no está hablando de agua, lluvia, no. Es un viento muy muy fuerte que se combina con estas dos temperaturas, norte frío y acá de este lado un poco más templado, y forma esta clase de fenómeno llamado Euroclidón. Y dice, nos dejamos llevar. O sea, este fuerte viento era sumamente fuerte que ya no podían más controlar el barco. Y era un barco muy grande. ¿Qué quiere decir? Que el viento realmente estaba fuerte. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. La palabra esquife está refiriéndose a que todas las naves grandes como esta tenían un pequeño barquito que bajaban para llevar gente hacia la costa, porque el barco grande no iba a llegar a la costa. Bajaban ese barquito. Bueno, ese barco, ese pequeño bote que transportaba hasta 10 personas, era llamado también el esquife. Así que ya podemos entender, ahora sí dice que habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ok, dice acá que tenían temor de dar en la sirte. Bueno, la sirte, ¿qué es la sirte?
Cerca ahí de Creta y cerca también de esta otra isla que se llama Sicilia, ahí en el norte de África hay una especie de golfo o dos tipos de golfos ahí combinados. Y el de la parte derecha se puede decir que es la Sirte Mayor, que es más cercana a Creta. Y la parte cerca de acá de Sicilia es la Sirte Menor. ¿Por qué era complicado en estas aguas? Bueno, por los marineros era conocida estas aguas o esta parte de la Sirte, así se le llamaba, como un lugar muy peligroso donde encallaban los barcos grandes porque había muchas concentraciones de arenas y ahí quedaban o simplemente se hundían porque daban o se pegaban contra rocas o se pegaban contra la arena. Así que era muy peligroso y ellos no querían ir hacia allá, tenían temor de ir hacia ese lado. Y dice así, el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, bueno, aquí ya cambió de ser un Euroclidón, ahora sí es una tempestad, dice, al siguiente día empezaron a alijar. La palabra alijar es, en otras palabras, aligerar la nave. Están tirando cosas pesadas, desde maderas, desde, no sé, equipaje, de tantas cosas que pueden tirar. Versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quien está escribiendo aquí es Lucas, o sea, él se está incluyendo. Habíamos perdido toda esperanza, incluso él. Fíjense, y él es cristiano, él es un hijo de Dios, dice, habíamos perdido pues toda esperanza de salvarnos. Dice acá que no había ni estrellas en las noches porque estaba todo nublado, pero fuertemente nublado, pero tampoco el sol lo veían, estaba fuertemente nublado. Para un marinero dentro de este tipo de mares, muy complicado saber hacia dónde ir, porque ellos observan el sol, pero también observan en la noche las estrellas y usaban ciertos aparatos para ubicarse y ver hacia qué lado deberían de ir. Sin embargo, aquí nublado durante varios días, pues tuvieron que esperar porque no había una dirección exacta. Y aparte dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Acá en otras palabras, Pablo, antes de animarlos, antes de decir lo que Dios había puesto en su corazón, él les dijo, bueno, recuerden que les había dicho esto. Entonces, lo hubieran tomado en cuenta. Claro, pues era una persona muy sabia y con vasta experiencia en el servicio a Dios. Era una persona, de las personas que quisiéramos tener siempre al lado nuestro, ¿no? Personas que son fieles al Señor, personas que tienen la experiencia en el servicio y son aquellas personas las que debemos de buscar para buscar consejo. Gracias a Dios por esas personas, porque sí las hay, sí existen y son son personas usadas por Dios para ser de bendición a otras personas que a lo mejor tienen poca experiencia o nula experiencia, ¿no? en el servicio a Dios. Así que vamos al versículo 22 y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Aquí Pablo está afirmando algo que más adelante ahorita lo vamos a estudiar, porque en el versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Quiere decir que no va a haber ninguna pérdida humana, pero sí va a haber una pérdida material. La nave, y recuerden que esta nave, que era grande, una nave alejandrina, llevaba también granos. De hecho, más adelante vemos cómo ellos van a tomar esos granos y van a comer y después lo van a tirar. Eso es, quizá el día de hoy ya no vamos a alcanzar. Y hasta aquí le vamos a dejar porque no podemos dejar de lado todo el aprendizaje que podemos tener hasta este momento. Primero, sabemos que la experiencia es importante, sí, pero es más importante hacer muchas veces caso a lo que dice Dios en su palabra, o lo que dice Dios a través de personas como Pablo, personas muy sabias con experiencia en el servicio. Y fíjense lo que dice acá el versículo 20, Salmo 20, versículo 27. Un salmo que muchos de ustedes lo conocen, me encanta este salmo,
Porque en el mundo podemos confiar en personas de experiencia, personas que tienen el poder, tienen el dinero, personas que tienen la capacidad intelectual porque tienen títulos, y confiamos en esas personas simplemente porque nos dan algo superficial, porque su vida lo dicen por medio de títulos, por medio del poder, por medio de cómo hablan, son buenos para hablar, y podemos confiar mucho en esa clase de personas. Pero ¿qué nos dice Dios? Entre otros versículos, fíjate acá de los que escogí, bueno, está el capítulo 20, versículo 7 de Salmos, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Hablando del mundo, el mundo es así. El mundo confía en el que tiene el poder, confía en el que tiene el conocimiento, en el que tiene la experiencia, en el que lleva años, confían en las personas que normalmente pues tienen todo, ¿no? Para poder realizar tal o cual tarea, o tal o cual trabajo, o tal cual empresa, ¿no? Y de hecho los contratan en base a su experiencia, en base a los títulos que han logrado, tienen doctorados y todo ese rollo. Ok, está bien, ese es en el mundo, pero en el de Dios, en el servicio a Dios, es más importante tomar en cuenta a Dios. Por eso es que al final de ese versículo dice: más nosotros. ¿Y tú eres parte de ese nosotros? Porque si es así, fíjate lo que dice: más nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué quiere decir? Que me acuerdo y me acordaré siempre de qué es lo que dice Dios. Ok, Dios, mira, en base a mi experiencia pienso que es esto. Sí, pero pregúntale a Dios. Dios, ¿estás de acuerdo? O sea, Dios, ¿crees que es por ahí? Oye, Dios, fíjate que tengo que decidir esto en base a mi familia. Fíjate que me ofrecen tal o cual trabajo. Bueno, siempre es ir a Dios y preguntarle si Dios está de acuerdo, porque eso te va a bendecir. Eso Dios le encanta. Y Dios va a fortalecernos, y Dios no solamente va a proteger, sino que va a respaldar esa clase de decisiones cuando son en la voluntad de Dios. Cuando no son, pues Dios no respalda eso. Así que por eso es importante tomar en cuenta acá, ¿no? Este mensaje que les dijo Pablo. ¡Hey! Me hubieran hecho caso. Claro, porque Pablo estaba en contacto con Dios. Son esa clase de personas que debemos también de rodearnos. También vamos a leer el Isaías 40, versículo 30 y 31, acá en Isaías. Ahora, ok, pues bueno, mucha gente toma decisiones y tiene que tomar decisiones diariamente. Y muchas de esas decisiones, quizá en el pasado o en el mundo, cuando estábamos en el mundo, trajeron mucho dolor, pérdida, desastres, cosas complicadas en la familia, incluso divorcios, o pudo haber sido destrozos a nivel familiar, secular o económico por malas decisiones, por haber tomado decisiones de gastar dinero, no sé, en alcohol, o gastar dinero en drogas, o haber tomado decisiones que te llevaron a perder incluso a tu familia. Pero cuando vienes a Cristo, Dios te da luz y Dios empieza a restaurar tu vida. En este caso se tomó una mala decisión que les va a costar incluso pérdida del barco, la pérdida de esos granos, y se corría el peligro de perder la vida por una mala decisión de no haberse quedado en Creta. Muchas veces nos puede pasar. Una mala decisión nos puede llevar directo al fracaso, no haber tomado en cuenta a Dios. Así que te voy a dar estos pasajes si tú eres de esas personas que a lo mejor has tomado decisiones y no sabes qué hacer, o estás al punto o el borde del fracaso, o al borde de estar destruido, o quizá ya estás destruido, o algo está pasando en tu vida que te llevó ahí. Pues bueno, checa este versículo, capítulo 40, versículo 30 al 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y empieza así, muy bonito el versículo. El 30 dice, ok, los muchachos, aquellos, hablando de inexpertos, ¿no? Los que no tienen experiencia, los que no han pasado por ahí, ok, está bien, pero el versículo 31 dice, más, o pero, los que confían en Dios. Y si estás tú ahí y escuchando esto y estás tú queriendo confiar en Dios, listo, confía en Dios, ¿qué te detiene? Confía en Dios, porque cuando tú esperas en Dios, confías en Dios, ¿qué va a suceder? Dice que Dios te dará nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. O sea, ¿quién hace eso? Dios. Dios respaldando tu vida, Dios dándote ánimo, restaurándote y listo, vas para arriba de nuevo. Pero la única manera es que tú confíes en Dios y no en tu propio juicio, no en tu propia inteligencia, títulos y doctorados y todo lo demás, que no está mal,
pero recuerda, Dios es el número uno siempre. Así que Efesios 3 nos habla de la armadura de Dios y nos dice, pónganse toda esta armadura para cuando venga el día malo. Otra vez una advertencia, un consejo de Dios es que utilicemos nuestra armadura. ¿A qué se refiere? La palabra de Dios, la oración, recordar la salvación que hemos tenido en Cristo. Dice predicar el evangelio, claro, el calzado, dice el apresto del evangelio, pero la espada que es la palabra de Dios, todo eso es la armadura. Dice, entonces vendrá el día malo y dice, vas a estar firme. Eso te va a dar firmeza y no vas a caer. Efesios capítulo 6, versículo 13. ¿Ok? Recuérdalo. Deuteronomio 31:8. Josué, a punto de hacer una tarea inmensa, complicada. Y fíjate qué le dice Dios a Josué. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ni te intimides. Claro, Josué iba a pasar muchas cosas, desde barreras, desde soldados, desde toda una guerra, incluso oposición. Así que él dice, listo, no te intimides, yo estoy contigo. Claro, siempre y cuando tú guardes mi ley en tu corazón, siempre y cuando medites de día y de noche. Eso lo podemos ver ahí en Josué capítulo 1, desde el versículo 8 y 9. El consejo de Dios, y claro, Josué lo hace, y esto se cumple. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Listo, porque Jehová está contigo. El día de hoy, tú puedes pedir en oración esto, pero claro, tienes que hacerlo día y noche. Tienes que meditar en la palabra, tienes que acercarte a Dios en oración, humillado. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, pero hay que hacerlo para que Dios cumpla lo que Él dice también. Porque esa quizás es la condición que le puso también a Josué. Entonces todo te saldrá bien. Ahí en Josué capítulo 1 versículo 9. Y por último, Salmo 37 versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Lo ves? Dios está siempre al control, y aún si cayeras, aún si te equivocaras, bueno, ya siendo un hijo de Dios, listo. Dice, Dios te está sosteniendo tu mano y Él te levantará. ¿No hablábamos también en Isaías que Él te dará nuevas fuerzas, así como las águilas, y volarás, y correrás, y no te cansarás, no desmayarás? Claro, porque eso viene de Dios, porque su Espíritu nos fortalece de nuevo, y eso es lo que quiero que tú puedas aprender el día de hoy y entiendas, que en esta vida nos van a pasar muchas cosas, que en esta vida vienen aflicciones. Mismo Jesús nos dijo, ¿no? Que íbamos a pasar aflicciones, pero que soportáramos, porque Él iba a estar en medio de nosotros. Su promesa es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entiende, Jesús está contigo, Jesús está conmigo. Y aunque estemos pasando quizá por cosas complicadas o difíciles, recuerda, Dios está contigo, Él no te ha abandonado, Él tiene tu mano y Él no va a pasar o Él no va a dejar que pase algo que Él no quiera o que tú no puedas soportar. Y aún estando en prueba, Dios está ahí contigo y te está observando. ¿Cómo debemos responder ante la prueba? Como lo está haciendo Pablo, que está orando, que está confiado en Dios y listo. Dios le acaba de confirmar que no le va a pasar nada. Vamos a confiar en Él, vamos a perder todo, sí, pero nuestra vida no la vamos a perder. Dios te está diciendo, confía en mí. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, muchas gracias por este día, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, que podemos tener confianza en ti, Señor. Gracias por tú ser, Señor, nuestra guía, tú ser nuestro capitán, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando sabiduría, Dios. Te pido que dé sabiduría a cada familia, a cada persona, Señor, que escuche este mensaje y que pueda tomar unas decisiones, Señor, sabias en base a lo que dice tu palabra, Señor, en base a lo que te agrada, Señor, para que siempre sean efectivas esas decisiones y salgan o sigan respaldados por ti, Padre mío. Y aún si se llegaron a equivocar, Señor, o aún si las circunstancias, Señor, o tú los has probado, Señor, te pido, Padre, que tú les fortalezcas y que les vuelvas a recordar, Señor, que tú tienes el control, que tú estás ahí en medio y que si es necesario pasar por eso, es porque es necesario, porque vamos a aprender, Señor. En el nombre de Jesús te dejamos este tiempo en tus manos, Señor, con nuestra vida en tus manos, Señor. Lo sabemos, confiamos en ti. Amén. Familia, un abrazo. Nos vemos próximamente este sábado a las 12.